Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Continuamos con la convalecencia, pero estoy un poquito mejor, ya me han quitado las grapas de la herida y vamos a intentar grabar algún vídeo, ir avanzando un poquito más y algún contenido en el canal. Disculpadme también un poquito por el aspecto un poco descuidado, pero la última vez que me afeité con la mano izquierda eso parecía la matanza de Tessa y la verdad es que tampoco me fío mucho de dejar que mi mujer me afeite, no sea que aproveche para cortarme el cuello o algo. Pero no obstante no venimos tampoco para revisarme a mí, venimos a revisar un atomizador. Tampoco vamos a montarle un setup ni nada porque la verdad es que no tengo la mano derecha como para hacer esfuerzo y colocar resistencia. Tengo un setup montado y lo voy a aprovechar, así que os lo enseño con el setup montado. Pero hoy vamos a echar un vistazo al AUVAPE Ocula. Un atomizador colaboración entre el famosísimo Twisted Messes. Quizá los que seáis un poco más nuevos en el tema del vapeo no lo conozcáis mucho, pero es uno de los mitos en esto del vapeo, una persona que hizo bastante en el tema sobre todo de resistencias artesanales, que compartía mucho sus elaboraciones y demás y se hizo una gran reputación y actualmente tiene su propia gama de hilos resistivos y demás y también hace este tipo de colaboraciones. También tiene algunos atomizadores incluso con su nombre. Vamos a ver este atomizador que cuando me llegó me recordó muchísimo al Gun y yo soy un gran amante de los Gun. No soy de los que digo que soy un gunero a tope, de los que soy defensor de los Gun a ultranza, porque la verdad es que el sistema de bridas que trae no me parece el más cómodo del mundo. Cuando vi este atomizador me recordó mucho a un Gun, pero con una mejora en lo que yo considero que el Gun tenía peor, que es el tema de los postes. Aquí eso se ha mejorado, pero veremos al final cómo resultó. Vamos abajo y lo vemos de cerca. Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Ocula de AUVAPE colaboración con Twisted Messes. Como veis, aquí me ha venido en color negro, aquí viene un puntito en el que nos vendrá la configuración de color. Una presentación en la que ya vemos el barril del atomizador y la base por separado, empaquetado muy básico. Vamos al contenido. Y al abrir la caja nos encontramos un pequeño manual de instrucciones, el barril del atomizador, la base del atomizador y una bolsa de recambio. La bolsa de recambio no puede ser más básica, encontraremos un juego de tórica de recambio, pin, bottom feeder si lo queremos utilizar en esa configuración y una llave Allen. Bueno, y hoy no tengo ayudanta, hoy se me ha dado de baja, se me ha ido a la piscina, así que vamos a ir grabándolo trocito a trocito porque tengo solo una mano y tengo que ir saliéndome de plano para poderme apoyar en la otra y enseñaros las distintas piezas. Aquí vemos ya de cerca el atomizador. Como veis, atomizador RDA en configuración principalmente dual coil, aunque también se puede montar single. Ahora lo veremos y vamos a empezar a verlo parte por parte. Empezamos como siempre por el drill tip. Drill tip, como veis, de perfil muy bajo y que lleva también una especie de inserto dorado en la parte de arriba. Drill tip que la verdad me ha gustado bastante. Un poquito ancho para mi gusto y un poquito bajo, pero estéticamente queda muy bien. Aquí lo vemos desmontado, vemos que se trata de un drill tip 810 normal, de los que se montarán con atomizadores que llevan la tórica por la parte interior. Drill tip, como decimos, muy bajito. Continuando para abajo, vemos la parte superior que hace esta parte, digamos, aquí cónica, tiene unos pequeños rebajes superiores y un pequeño moleteado en esta parte de arriba. Aquí es donde ajustaremos lo que es la entrada de aire. La parte lateral del barril hace un poquillo de parte más hundida aquí en la parte central, no sé si lo apreciaréis ahí en la imagen, quizá ahí con los reflejos lo veréis mejor. Es básicamente un atomizador de 24 milímetros, pero con ese pequeño rebaje en la parte central. Como veis exteriormente, al ver esos tres agujeros, recuerda mucho a los agujeros de el Gun, que es por lo que os digo que me recordó mucho a su forma. Tanto esta parte superior como esos tres agujeros recuerdan mucho al Gun. Como veis, agujero en ambos lados, también un logotipo aquí de Ocula, grabado en el metal. Muy bien hecho, la verdad, el grabado, muy bien hecho. No es un grabado láser, sino un grabado hecho en el propio metal. Ya desmontado vemos el barril, que se trata solo de un barril cilíndrico, como veis, no tiene nada destacable, simplemente ese pequeño rebaje que lleva en el lateral para que haga tope tanto al abrir como al cerrar, para que no nos dé vueltas como loco si se nos queda apretado en el molde. La parte de arriba nos permite una regulación de single o dual coil. Como veis, lleva dos aberturas, una aquí grande y otra un poco más pequeña en el otro lado. Eso permite que si lo colocamos de esta postura tengamos un dual coil, pero si lo ponemos de esta otra postura tengamos un single coil. Así que nos permite configuraciones en single o dual coil. La parte de arriba viene bien abovedado, metal muy bien trabajado. En cuanto al mecanizado, la verdad es que viene todo muy bien.
Con la base vamos a empezar por la parte inferior, con los grabados que vienen aquí por debajo, donde vemos este grande de Ocula que ocupa la mayor parte de la parte inferior, y arriba la marca del fabricante Aubade y esa colaboración con Twisted Message que viene ahí. Aquí viene también el número de serie y un pin que va con llave Allen, y la verdad es que no sobresale mucho, sobresale lo suficiente para utilizarlo de modo seguro en modo híbrido, pero me hubiera gustado que sobresaliera un poquito más para mayor seguridad. Como vemos, el barril va cogido con un par de tóricas que le dan muy buena sujeción. Y vamos a pasar ya a ver lo que es la configuración de los postes. Postes que veis como que se trata de dos postes muy grandes con un sistema, la verdad es que me ha gustado mucho, es muy cómodo para colocar la resistencia. Llevan un tornillo gigantesco en la parte superior, un tornillo como veis hexagonal, que también podemos utilizar tornillo de destornillador plano o de estrella, pero que ya os digo que os cabe una llave hexagonal bastante grande. Unos tornillos que os puedo decir que dan muy buena fijación sobre estas dos bridas, que son las que cogen las patas de la resistencia. Como veis, tenemos unos postes, digamos, centrados que nos permiten un gran rango de tamaño de resistencia. Configuración que, como veis, podemos montar en dual coil. También nos permite la entrada de aire un single coil, pero esto es un atomizador que yo creo que es para montarse en configuración dual coil. Tiene un tamaño del barril bastante grande, se trata de un atomizador de 24 milímetros, y para llenarlo bien de vapor y de sabor, creo que lo mejor es un dual coil, es su disposición más natural. El problema que me he encontrado con esta base es que los agujeros de ventilación, voy a intentar coger ahora el barril para que lo veáis, a ver cómo hago esto con una mano. Como veis, el barril queda a esa altura y las entradas de aire están bastante elevadas, lo cual hace que tengamos que subir la resistencia mucho para arriba. Eso hace que las resistencias queden de esta manera, muy obligadas hacia la parte superior. Creo que deberían haber hecho los postes de manera que la parte inferior de los postes estuviera un poco más elevada, de manera que la resistencia no hubiera que obligarlas tanto para arriba, o que las entradas de aire las hubieran hecho un poco más bajas, por ejemplo un par de milímetros más abajo, de manera que no hubiera que obligar tanto las resistencias hacia la parte de arriba. Destacar también estos tetoncitos laterales que tenemos en ese lado y en el otro, que serán los que coincidan con las partes interiores que hemos visto del barril, esos mecanizados que hay ahí, para que haga tope al abrir o cerrar y nos permita apretarlo y desmontarlo sin ningún tipo de problema en caso de que se quede un poquito cogido en el mod. Bueno, pues algodón colocado, y como veis, ningún misterio, se trata de un RDA y no tiene, la verdad, es que ninguna complicación colocar el algodón en un RDA de estas características, pero como veis se trata de un RDA que tiene la resistencia un pelín arriba, por eso tenemos que confiar un poquito en que tengamos buena absorción de nuestro algodón para subir el líquido hacia arriba o directamente dripear sobre la resistencia, bien por el drip o quitando la cap, como más nos guste, para que tengamos un buen drenaje de la resistencia. Hoy vamos a utilizar uno de estos líquidos que voy a grabar la revisión. Ahora mismo tengo bastantes revisiones de líquidos pendientes y vamos a utilizar uno de estos líquidos de esta marca, Two Witches. A ver qué tal están, porque todavía ni siquiera los he probado. Todavía los tenía ahí guardados en el almacén. Bueno, pues ya todo listo. Aquí veis además cómo queda en este mecánico, en este Arcless Mesh Life. Un conjunto bastante chulo. Vamos a pasar a probarlo y sacamos unas conclusiones sobre este RDA. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Ocula de Aubade? Un atomizador que va a tener muchos puntos negativos, muchos puntos positivos, y la verdad es que va a ser complicado dar una buena calificación de este atomizador. Como digo, un atomizador que en principio me recordó mucho a Algum, tanto por configuración, por tamaño de la campana, por incluso por forma exterior y por las tres entradas de aire, pero que luego al ver los postes dije, bueno, es un atomizador que puede corregir el gran problema que tiene el GUM para mí, que es la configuración de presillas que lleva, que no hace la más sencillo del mundo la colocación de resistencia. No obstante, como os he comentado ya en el macro, he visto ciertos problemas a la hora, sobre todo, de la instalación de las resistencias, porque hay que después forzarlas mucho para colocarlas enfrentadas a las entradas de aire, y creo que ha habido aquí algunos fallos de diseño que tendremos en cuenta entre los puntos negativos. Así que vamos directamente a ello y luego sacamos ya unas conclusiones. Vamos con los puntos negativos. Vamos a comenzar con los puntos negativos, y el primero que quiero destacar es que el contenido del empaquetado es muy básico. Únicamente nos trae unos recambios de tórica y una llave Allen para cambiar el pin y ese pin bottom feeder. No nos trae un drip adicional, por si no nos gusta este bajito y ancho. Nos podría haber venido con un drip un poquito más alto y un poquito más fino, por si es de la preferencia del que lo compre. Me hubiera gustado que hubiera venido otra opción. Y tampoco nos vienen herramientas para los postes ni recambios de nada. La verdad es que un contenido un poquito corto en este empaquetado. Pero bueno, ahí queda, tenemos lo suficiente para que funcione.
Y vamos a pasar a los puntos negativos que yo considero que más graves en este atomizador. Creo que este atomizador tiene graves problemas de diseño. Aquí hay un gran desfase entre el tamaño de los agujeros de entrada de aire, la altura a la que se encuentran los agujeros de entrada de aire y la altura a la que queda la resistencia en los postes. Y quiero desarrollar esto un poquito. La resistencia, por el sistema de bridas que lleva, con naturalidad queda muy baja, prácticamente a la altura del borde del deck. Luego las entradas de aire están bastante más altas, lo cual nos obliga a tener que subir las resistencias hacia arriba para poderlas enfrentar a las entradas de aire. Las entradas de aire también tienen un tamaño muy grande cuando está totalmente abierto, pero es un atomizador que tiene además tendencia a calentarse un poco. Toda esa conjunción de cosas hace que la instalación del setup no sea la más sencilla del mundo, porque tenemos que colocar la resistencia con la longitud de pato suficiente para que luego nos permita subirla hacia arriba y colocarlas enfrentadas a las entradas de aire. Y además, si colocamos una resistencia de mucho tamaño, que la entrada de aire nos lo permitiría porque tendría ventilación de sobra, sería un atomizador que se pondría caliente, que sería insoportable. Entonces creo que aquí han hecho algunos detalles mal con este atomizador y lo quiero reprochar aún más, estando detrás, por supuesto, la figura de Twisted Meses, ya que creo que tiene bastante experiencia como para haber aconsejado muy bien en este sentido a Aubabe a la hora de la fabricación y el diseño de este atomizador. Creo que las bridas tenían que haber quedado un poco más arriba o los agujeros de aire tenían que haber quedado un poco más abajo para que se quedara todo bastante más enfrentado, y también pienso que tiene excesiva entrada de aire. Yo lo hubiera hecho estos tres mismos agujeros, pero de un tamaño un poco inferior, para que tuviera una restricción de aire adecuada a la temperatura que coge este atomizador, a la resistencia que podemos poner. En definitiva, un conjunto de fallos, digamos, de diseño. Parece que no está conjuntado como si hubieran fabricado por un lado la cap y por otro lado el deck, y no hubieran tenido en cuenta que después las cosas tienen que casar entre ellas y tienen que quedar más o menos acorde. Así que eso creo que son los puntos negativos bastante graves de este atomizador, y es por lo que os digo que luego en las conclusiones van a ser complicadas, porque ahora vamos a pasar a los puntos positivos. Bueno, pasando a los puntos positivos, me gusta mucho lo que es el propio sistema de postes que trae el atomizador. Como hemos visto, son dos tornillos hexagonales muy grandes que dan muy buena garra a los tornillos para poder apretar ahí a hierro. No hay ningún tipo de problema, podemos apretar muchísimo con esos tornillos de ese tamaño, tornillos muy grandes, con muchísimo espacio donde colocar la resistencia. Nos deja un buen margen de colocación de la resistencia y luego apretamos los tornillos y nos queda la resistencia muy bien cogida. Y como digo, además resistencias de muchísimo margen de tamaño. Nos permite montar resistencias con las patas más abiertas, más cerradas, incluso resistencias más pequeñitas, digamos tiradas al centro, porque los postes quedan bastante cerquita el uno del otro. Y una vez que hemos hecho ya todo, una vez que hemos colocado las resistencias a su altura, una vez que hemos ajustado la entrada de aire, como lo tengo yo aquí, con solo un agujero y medio más o menos de entrada de aire, y tenemos todo bien puesto, el resultado la verdad es que es bastante bueno. El atomizador rinde muy bien. Por eso es un atomizador que os digo que va a ser difícil estas conclusiones, porque es un atomizador que, aunque creo que tiene grandes fallos, lo podían haber hecho un atomizador excelente, cambiando un par de detalles en cuanto al diseño. Luego la verdad es que rinde muy bien una vez que lo tenemos todo bien puesto. En cuanto al diseño y demás, o sea, perdón, al mecanizado, muy bien fabricado. El atomizador hace esta pequeña barriguita a lo que es el barril, que le da un toquecito de diseño, y este drip con esa banda dorada, que bueno, la verdad es que estéticamente queda muy bonito. Un atomizador bonito en sí. Bueno, pues vamos a dar un par de caladas, vemos la producción de vapor y este tipo de cuestiones. El setup que tengo montado, como os digo, un poquito conservador, 0,14 ohmios, y las entradas de aire abiertas, un agujero y un poquito más de medio, más o menos un agujero y 3/4 del segundo. Hay que cerrar un poco la entrada de aire en este atomizador, porque con todo abierto es mucha entrada de aire para los setups que nos deja este atomizador montar. Así que vamos con ello. En cuanto lo tenemos todo bien puesto, las entradas de aire las tenemos enfrentadas a la resistencia, o la resistencia las hemos llevado lo suficientemente alta como para que queden enfrentadas a las entradas de aire, y ajustamos la entrada de aire un poquito, el rendimiento es excelente. Es un atomizador que da muy buen sabor, buena producción de vapor. Como veis, la producción de vapor no está nada mal, pero
sobre todo a destacar el sabor, el rendimiento, sobre todo en sabor que tiene este atomizador. Atomizador con muy buen sabor. Así que en resumidas cuentas o en conclusión, un atomizador que me ha gustado. Os tengo que decir que me ha gustado sobre todo por el rendimiento y por la configuración de postes que lleva. Pero que creo que también tiene grave problema de diseño. Creo que si lo hubieran puesto todo un poco más conjuntado, hubiese sido un atomizador de 10. Pero una lástima, quizás duele más un poco por ahí, porque es un atomizador que a mí me gustan mucho los GUM. Creía que este podía ser uno que lo superara, pero por esos fallitos que os digo en cuanto a diseño sobre todo, y creo que aquí hay que criticarlo un poco más por la colaboración de Twisted Meses, que creo que aquí debería haber aconsejado mejor a AVBase para la fabricación y decirle, oye, esto no está bien hecho. Creo que es un poco más criticable, pero en general un atomizador que tampoco funciona mal una vez que le cogemos el punto. Así que nada más por el día de hoy. Deciros que este atomizador me lo ha mandado AVBase para revisión, así que agradecerle a AVBase el que lo envíe y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. The Force is strong in my family.